Bueno, ahí está Romina conectándose. Ya somos 15. Así que vamos a comenzar. Vamos Bueno. a hacer 3 son y comenzamos. Bueno, bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudio, donde el tema es el silencio. Así que los muteé a todos y vamos a pasar la hora y media así cruzadito de brazos. Hay muchísimo de SAI sobre el silencio, muchísimo. Yo copié párrafos de 6 discursos distintos. Vamos a leer 3 párrafos de 3 discursos distintos y después le damos paso a cada uno de ustedes para que opinen lo que siente el corazón. Este discurso es de SAI del 15 de octubre de 1966 y nos dijo: uno debe desarrollar un profundo desprendimiento. De nada sirve volverse tan entusiasta y renunciar a alguna comida o bebida a la que se han apegado solo porque oyen un discurso o les ponen al alcance de su oído algún texto religioso. Desapéguense de todo lo que los mantiene alejados de Dios. Cuando reina el silencio, pueden sentir su presencia. En la prisa y confusión de la plaza del mercado, no pueden oír sus pasos. Él es Sabda Brahma, el señor del sonido, que resuena cuando todo está lleno de silencio. Es por esto que insisto en el silencio, dice Sai, en la práctica de hablar bajo y hacer el mínimo de ruido. Hablen bajo, hablen poco, hablen en susurros, dulce y verazmente. Si desean colocar una cosa pesada sobre el piso, colóquenla con cuidado, no la dejen caer haciendo un gran ruido. No dejen caer su cama, inclínense y colóquenla con suavidad en el lugar donde quieran extenderla. Mediten cada acto y háganlo con el mínimo de ruido. Despachen todos sus asuntos con el mínimo de palabras. No griten a una persona que está lejos, acérquense a ella o háganle una señal de que se acerque. Los ruidos fuertes son un sacrilegio para el cielo, del mismo modo que hay usos sacrílegos de la tierra y del agua. Esto fue del 15 de octubre de 1966. El 19 de febrero de 1970 nos dijo: uno de los primeros principios del recto vivir es: practiquen el silencio, ya que la voz de Dios puede oírse en la región de su corazón solo cuando la lengua está tranquila y la tempestad aquietada y las olas calmadas. Entonces los otros no estarán tentados a gritarles cuando ustedes les hablen en susurros. Pongan ustedes mismos el volumen, lo más bajo posible, solo la intensidad necesaria para alcanzar el círculo al cual se están dirigiendo. Conserven el sonido, ya que el tesoro del elemento acalla, que es una emanación de Dios mismo. La razón puede prevalecer solo cuando los argumentos son presentados sin altisonancias. El silencio es el lenguaje del buscador espiritual. El habla dulce es la expresión de un genuino amor. Detesten los gritos, teman los gritos. El engreimiento se proclama con trompetas, pero el amor canta canciones, de cuna, suaviza, aplica bálsamo. Practiquen el vocabulario del amor, desaprendan el lenguaje del oído y el desprecio.
Esta es la razón por la cual en Prayanti Nilayam tenemos ciertas disciplinas que espero que todos ustedes sigan. Guardar silencio como un paso en el sadhana que aprenden aquí y practicarlo donde quiera que vayan es la más patente de estas reglas. Y el último por ahora es del 8 de marzo de 1997. Sai nos dijo: disfruten de la bienaventuranza en el silencio. Hoy tienen que abrir el corazón y cerrar la boca. Sin embargo, las personas están haciendo exactamente lo contrario. Esto es traición a Dios, nos dijo Sai. Practiquen el silencio tanto como sea posible. Los antiguos sabios practicaban el silencio absoluto como disciplina espiritual. Actualmente las personas se complacen en la charla excesiva sobre lo trivial y sin importancia. Cuando practiquen el silencio, se manifestará la bienaventuranza. Quien habla mucho, hará poco. Quien actúa, hablará poco. Repito lo último y ya terminamos. Quien habla mucho, hará poco. Quien actúa, hablará poco. Zaira. Albina, por favor, si podés comenzar. Bueno, buenas tardes, hermanos, a todos. Hay una cosa, yo hablo mucho, pero hablo todo lo de Sai, le presto mi voz, digamos. Pero cuando estoy sola en mi casa, estoy en profundo silencio, ni radio, ni televisión, ni música, nada, absolutamente. El silencio. Eso me gustó desde chiquita, desde que tenía 2 años por lo menos, estar en silencio. Y en todo esto que dice Sai, ¿no? Que uno debe desarrollar un profundo desprendimiento. Es muy difícil estar callados. Muy difícil, porque es como que siempre encontramos una oportunidad para hablar. Y a mí se me da que a donde vayas, así sea la verdulería, el súper o lo que sea, siempre hay personas que ni conozco y se acercan para hablar. En ese momento considero que estoy prestando un servicio. Así que les presto atención y hablo. Pero en ningún momento mi mente deja de estar conectada con Sai. Y la que me llamó la atención dice que los ruidos fuertes son un sacrilegio para el cielo. Y que incluso con todas las cosas debemos tener cuidado de no provocar ruido. Y me hizo acordar en esta cuarentena al principio, que ustedes habrán visto el silencio cuando uno salía a la calle. Extraño ese silencio. No había autos, no había gente. Y hasta los animales salían y se acercaban cuando había silencio. Eso lo pudimos ver, que en cualquier parte del mundo animalitos salvajes se acercaban a la ciudad, a los poblados. Lo cual quiere decir que el ruido afecta a la naturaleza. Y me hizo recordar especialmente eso, ¿no? Como un ejemplo de cómo el ruido realmente afecta. Y si afecta a la naturaleza, nos afecta a nosotros.
y que la voz de Dios puede oírse en el silencio. Y eso es así, pero creo que después va a venir, ¿no es cierto? Porque la voz de Dios la podemos escuchar en el silencio, cuando la mente está en silencio. Porque yo puedo estar con la boca cerrada porque no tengo ganas de hablar, pero mi cabeza ser un volcán en erupción de pensamientos, ¿no? Y poner el silencio como disciplina espiritual. Bueno, a mí no me cuesta absolutamente nada, pero por esas cosas que Sai dispone, tengo que estar hablando. Y bueno, él sabrá por qué. Lo que sí en ese hablar puedo hacerlo dulcemente como él lo dice, sin gritar, ¿no es cierto? Porque la comunicación es más fluida. Cuando uno escucha que la otra persona grita, enseguida aparece, ¿no es cierto?, como que está enojada, está rebelde. Por eso el hablar es muy importante. Si uno habla suavemente, pregunta suavemente al otro algo, el otro va a contestar exactamente de la misma manera. Pero si lo preguntamos con un grito o fuerte, el otro reacciona porque cree que tenemos algo contra él. O sea que realmente da muchísimo para hablar lo del silencio. Y también, dice Baba, que se manifestará la bienaventuranza, ¿no? Así que realmente es un camino que no cuesta absolutamente nada y lo podemos practicar en cualquier momento. Zaira. Gracias, Albina. Cuando vos hablás, generás silencio. Y eso es buenísimo. Es buenísimo. Jorge, adelante, Jorge. Bueno, un tema muy difícil. Yo siempre decía que cuando uno habla, pues está expresando el ego, salvo más allá de que esté armonizado y esté hablando de Dios, sino en general pienso que cuando uno habla se expresa el ego. Así que voy a tratar de hablar lo menos posible. Y como sugerencia, creo que en cualquier encuentro SAI, cuando estamos de acuerdo que siempre aplaudimos, deberíamos eliminar los aplausos y en todo caso entonar un om o 3 son como manifestación de acuerdo con el que está hablando. Porque si Baba fue re claro, ¿no?, que cualquier ruido va en contra de lo espiritual. Así que esa sería una sugerencia para los encuentros SAI. Zaira. Gracias, Jorge, gracias. Bueno, Marco Echeverry, ¿te bajaste ya del auto? Está más tranquilo, Marco. Sí, ya estacioné. Bueno, ¿se escucha bien, Horacio, ahí? Perfecto. Bueno, 3 cosas me gustaron de este texto. Definitivamente tengo que hablar menos. Marco, Esto ya lo sé hace rato. Perdón, repetilo que justo hubo problema con la señal. Repetilo, por favor. Decía que definitivamente siento que tengo que hablar menos, porque hablo mucho, pero eso lo está seguir. Después, algo que me gustó mucho, esto de que Dios se escucha en el silencio. Hay un momento donde yo siento como un escalofrío, que yo lo asocio a la presencia de Dios, lo siento en el cuerpo. Y me pasa muchas veces cuando voy manejando solo, que voy pensando, como que la mente se aquieta y siento ahí una especie de conexión y me agarra todo un escalofrío en el cuerpo y yo
sé que esa es la presencia de Dios en mí expresándose de esa manera, y es cuando voy manejando como con la mente calma, ¿no? Albina decía algo interesante, ¿no? Que podemos estar en silencio, pero la mente puede estar muy agitada. Y me hizo acordar a una vez había una mujer en primera fila, ahí en el Haya, y estaba pasando las cuentas del Yapamala, y pasó Baba y medio como que la imitó, ¿no? Hizo lo que ella estaba haciendo, como pasando las cuentas del Yapamala, y le dijo, tengo que lavar la ropa, tengo que lavar la ropa, tengo que lavar la ropa, porque la mujer estaba en silencio pasando el rosario, pero su cabeza y su mente estaba pensando en que tenía que lavar la ropa. Entonces, es verdad esto también de que la mente, cuando la mente se aquieta, es lo que nos permite ir hacia adentro y lograr esa conexión con el ser. Y ahí siento que hay dos formas, ¿no? Una es respirar y la otra es repetir el nombre, ¿no? El Namasmarana, ¿no? El nombre que sea. Y bueno, creo que nada más. Creo que nada más. Eso solo. Zaira. Gracias por ahora, Marcos, gracias. Silvia, adelante, Silvia. Sí, a mí me costaba mucho el silencio y trato de frenar el mono loco que tengo en mi cabeza. Y por ahí me ayuda, digamos que estoy, a partir del tema que ustedes eligieron, digo, bueno, voy a tratar de ponerlo en práctica con respecto a mi hijo, que con un adolescente no es fácil estar en silencio. Pero la otra vez probé como de quedarme tranqui, callada, no decir nada, y me dio resultado, así que lo voy a hacer cada vez más seguido. Y sí, cuando puedo conectarme, también me lleva un tiempo, pero con la respiración, con el Soham, veo que puedo aquietar mi cabeza y después me siento contenta. Es como que necesito ese momento. Me da como un contento, no sé cómo explicarlo internamente. Así que bueno, eso nomás puedo decir. Pero sí, cuesta el silencio. Y Baba dice que hay que practicarlo. Así que bueno, hace muchos años que trato de practicarlo. Pero bueno, de a poquito va, de a poquito va. Gracias, Silvia, gracias, Airam. Claudio, ¿qué sentís de lo leído de Sai? En las clases de música hay un concepto que es contaminación sonora. Y es el umbral de sonido, ruido, a partir del cual es nocivo para la salud física, digamos, ¿no? Eso por un lado es algo que a los chicos en estos tiempos, y a los grandes también, porque no tenemos conciencia muchas veces de todo lo que esa contaminación nos impide percibir, ¿no? Que es a través del silencio. Se escuchan ahora los caseritos, los distintos pájaros, quizás en el encierro que estamos viviendo, porque los autos no circulan tanto, y eso es algo maravilloso. Uno cuando está en silencio puede apreciar eso. Si llevamos la atención al tono de voz, se abre todo un panorama impresionante. Solamente le prestamos atención cómo hablamos, ¿no? Y a la vez lo relaciono con, en el discurso musical, está el concepto de sonido, que solamente es posible en la trama del silencio. El silencio forma parte de la música. De hecho, las figuras
hay notas, ¿no? Figuras con duración de sonido, y hay también silencios con la misma duración. Y entonces, en esa alternancia de sonido con el silencio es posible solamente a través de, como en la pintura puede ser el lienzo blanco, el silencio. Solamente de prestar atención al silencio, no sé, yo lo veo como una gran posibilidad de sadhana, digamos. Sairam. Gracias, Claudio, gracias por tus aportes como profesor de música. Gisela, ¿vos también sos profesora de música? Sí, mi colega, sí, comparto los conceptos que él decía. Para nosotros los músicos el silencio es parte también de la vida, ¿no? O sea, no hay música sin silencio, no hay sonido sin silencio, es parte, un elemento muy importante que nosotros vemos que los chicos cada vez lo tienen menos incorporado el silencio, ¿no? Es una práctica que no se está haciendo ni desde la casa, por todo esto de, como decía, la contaminación sonora, de los ruidos que hay en una casa, que el televisor, que la radio constantemente, no se aplica, ¿no? Entonces el niño es como que a veces está en silencio, el adulto no le gusta, se siente como solo, vacío, indefenso, ¿sí? Ahí está. Entonces es un concepto que nosotros tenemos que trabajar mucho con los niños y con los adultos, el silencio, el saber escuchar, el esperar, el turno, ¿sí? Por eso me parece muy importante esto de hacer hincapié y está muy relacionado a lo espiritual, porque uno escucha al otro para poder responder, también esto de hablar dulcemente, una intensidad suave, porque esto del volumen fuerte que decía que en el texto que hace más naturaleza, también para hablar, porque si uno habla con mucho volumen fuerte o el otro que escucha lo escucha como un grito, como un reto y tampoco hace bien, ¿no? O sea, eso también no nos ayuda. Por eso es importante esto de la disciplina en el silencio, ¿no? El de escuchar, de cuando vieron que en India que uno hace la cola, está en silencio del darshan y escribía los mantras y estaba en silencio, y que por ahí en los occidentales no lo tenemos muy incorporado, ¿no? Que es una práctica que no está en nuestra rutina diaria. Y otra cosa que me parecía interesante, esto de calmar la mente, ¿no? Que la mente como mono está totalmente haciendo mucho ruido y no nos deja estar en silencio internamente para poder conectarnos con la bienaventuranza, con el ser, ¿eh? Entonces, está relacionado a los pensamientos, el silencio, el hablar dulcemente, la intensidad, que se habla mucho en música, lo fuerte y suave, ¿eh? Entonces, todo eso, como que en equilibrio, es interesante, pero todo un trabajo, ¿no? En la vida diaria. Sairam. Gracias, Gisela, muy lindos aportes. Carlos Yáñez, adelante, Carlito. Tengo un discursito, va 5 renglones o 6, ¿querés que lo lea? Sí, Carlos, dale. Se llama El silencio y la soledad y es del 29/9 del 65. Ya lo tengo acá de Saibaba dice, ya que está Juan Martín ahí presente con nosotros. Sí, lo tengo para leer ahora después, lo leemos después, dale. Bueno, no hay ningún problema. Comentá lo que sienta de lo leído hasta ahora. Bueno, es todo muy interesante. El primero discurso que vos hablaste que uno debe desarrollar un gran desapego. Y eso lo recalca Saibaba en muchos discursos, ¿no? Yo también en otro discurso, lo que pasa que yo tengo entendido que el apego te va sacando libertad, o sea, vos quedás como esclavo, como el apego te tiene como esclavo tuyo, o sea, te saca libertad como ser humano. Por eso es importante desarrollar el desapego hacia todo. Que no sé si no era en este mismo discurso, pero seguí un poquito más abajo. Después habla de hablar poco y bajo, y eso, bueno, es lo que nos pide Swami constantemente. Y es muy importante, yo lo escuchaba a Claudio y a esta chica Gisela,
de que hablaban que la parte musical se utiliza mucho el silencio. Y a mí me ha tocado ir a trabajar a casas en donde me llamaba la atención cómo los chiquitos hablaban tan alto, ¿no? Hablaban alto y en forma hasta agresiva, ¿no? Como, yo lo tomé como una falta de amor entre todo el grupo familiar. Pero qué importante que es eso, el que tiene oportunidad como Claudio, que está con chicos, de inculcarle el silencio, ¿no? O sea, porque es importante que alguien te lo diga. Bueno, dice... no griten, el ruido fuerte es un sacrilegio para el cielo. Y sí, porque todo es armonía. El universo es armonía. Si vos salís de esa armonía gritando, estás perjudicando a todos. O sea, vos sos parte de esa armonía. Después en el segundo discurso que vos diste, lo pusiste, es lo que estamos hablando, practicar el silencio. Si hablamos en voz baja, nadie grita lo que está al lado nuestro. Si vos te dirigís a una persona en forma amable y en un tono bajo, la persona siempre te va a contestar de esa manera. Y el silencio y otra cosa que dijiste es muy importante, el silencio es el lenguaje del aspirante espiritual. Eso es hermoso. Esa era una frase que yo una vez la leí, no la encontraba y vos justo ahora la dijiste. El silencio es el lenguaje del aspirante espiritual. Y después dijiste, bueno, no gritar, guardar silencio. Y en el tercer discurso dijiste, disfrute la bienaventuranza del silencio. Qué cosa hermosa, ¿no? Qué cosa hermosa. Y bueno, los sabios aplicaban el silencio en todo lo que podían, ¿no? Por eso también eran sabios. Y lo que dijiste, el que habla mucho hace poco, y el que hace mucho habla poco. Y eso es una gran verdad. Hay mucha gente que está trabajando. Yo cuando trabajo sigo hablando, pero hay gente que cuando habla deja de trabajar. Entonces, tiempo que vos perdés. O sea que estás perdiendo un tiempo importantísimo. Bueno, es muy interesante los discursos estos que vos diste acá. Bueno, no te olvides de leer El silencio y la soledad. Sí, gracias, Carlos. Lo tengo primero. Es primero. Hermoso. Sí, ahora es hermoso. Después vamos a seguir con la ronda y nos falta que opinen Raúl, bueno, Juan, Romina, Carla, Ligia, Osvaldo, Adriana, Juan Martín. Así que bueno, adelante, Raúl. Gracias, Horacio. Primero quería comentar algo parecido a Albina. Me pasa que yo hablo mucho, pero mucho. Y si estoy solo, hasta las piedras le hablo. O sea que siempre que voy a donde sea, veo a quien sea, le saco un tema y hablo de lo que sea mujer, sea hombre, viejo, niño. Hablo permanentemente, siempre tengo algo que esa necesidad de comunicarme. Y yo, bueno, ya a ustedes le había contado, no lo voy a repetir, que Baba me hizo padecer en un viaje mi charlatanería en una espera a un darshan. Y eso me costó que yo pudiera tener entrevista 2 años después, por haber hablado mucho, ¿cierto? Después también me he preparado y aprendí para tener algo de oratoria, ¿cierto? Algo que mencionaba Claudio, en la música también se tiene que ver, y vos lo sabés, Horacio Albina, en la oratoria, tienen que ver mucho los silencios, o sea, las pausas que uno hace cuando está hablando. Cuando uno está hablando genera pausas, y en esas pausas, aunque sean súper milimétricas, es un silencio que acomoda el entendimiento del que escucha.
Y hay algo que aprendí en todo este recorrido, y es que quien habla no escucha, y quien escucha no habla, ¿cierto? Y el círculo de estudio, yo acá lo había notado, es un buen ejemplo del silencio, porque nosotros escuchamos el 95% y hablamos el 5% de todo el círculo. Entonces es una buena práctica del silencio porque aprendemos a escuchar. Bueno, ya lo dijo alguien, Carlos, que el silencio es el lenguaje del buscador espiritual y que el silencio es el sonido de Dios, y eso de que quien habla mucho hará poco y quien habla poco hará mucho. Evidentemente que estoy en una etapa de aprendizaje y me queda mucho por recorrer justamente, y mi gran búsqueda es encontrar el silencio interior. Zairán. Gracias, Raúl, gracias. Vamos a Roma. Juan, ¿qué estás sintiendo, Juan? Bueno, creo que hay dos facetas que son importantes. ¿Me escuchan? Bien, Juan, muy bien. Uno es el silencio en soledad, cuando uno está solo, que yo eso de chico lo he tenido. Me gustaba siempre estar, aislarme, y después en toda mi vida, por mi profesión y demás, y aún ahora, no tengo radio, no tengo televisor, bueno, el internet lo uso lo que sea necesario, pero... ¿Cuál es tu profesión, Juan? Soy físico. Bueno, ahora soy jubilado. Pero eso la energía que uno consigue sin tener ese ruido es terrible. La paz interior que uno tiene sin escuchar palabras es increíble. Es como si entrara en un viaje astral cuando estoy en silencio. Y es una cosa que, por un lado, me ha ayudado muchísimo a hacer cosas, pero por otro lado, ha sido un hándicap, un obstáculo para otras cosas. Porque en cierto momento tenía que salir a contar lo que había hecho, a expresar lo que tenía hecho, y no siempre era así de fácil. Entonces, cuando uno quiere conseguir esa paz que trae el silencio, que ha conseguido estando solo, y lo quiere volcar en la experiencia con el mundo, ahí la cosa se pone muy, muy difícil. Y ahí está la otra cosa, escuchar. Porque creo que son las dos facetas, ¿no? De hablar y de escuchar. ¿Cuánto escuchamos? Una cosa que es muy, muy difícil. Y lo que coincido totalmente con Swami es que si minimizamos las palabras y nos preocupamos más en la acción, la cosa va mucho mejor. Y alguna cosa, muchos de ustedes lo han dicho, ¿no? Que si el silencio es solamente tener la boca cerrada, bueno, está el caso de lo que contó Raúl del francés que no hablaba pero hacía muecas, entonces la mente muy tranquila no creo que haya estado. Me acuerdo en los momentos que hacíamos grupos presenciales en Roma, que la gente no hablaba o estaba callada, pero uno ve que la gente se empieza a mover el cuerpo, a mover los pies, a mover las manos, a frotarse la mano. Quiere decir que hay una cosa ahí que no están dando. Es decir, la mente no está quieta. Y el lenguaje del cuerpo también es una cosa que creo que es muy, muy importante, porque ahí también es donde se ve si el silencio está funcionando o no. Y la última cosa que quería decir, que ya se han expresado respecto a las artes, respecto a la música y a la oratoria. Yo tuve una experiencia que la hice varios años de teatro experiencial
con una devota de Swami, en el cual nos reuníamos una semana a crear teatro, un teatro sin espectadores, y la regla número 1 era no hablar. Es decir, hablar exactamente lo necesario. Cocinamos juntos, dormíamos juntos, todo lo que sea, pero el momento que había que cocinar en la mesa, me pasás el aceite, me pasás la sal, pero ningún discurso, nada. Y lo que sale de esa actitud, digamos, de silencio, es una creación que es magnífica, porque empieza a salir propiamente de dentro de uno otra cosa creativa, que si no está totalmente corrupta de las imágenes de una cosa, de la otra, de la televisión, de las noticias, lo que sea. Para resumir, creo que para mí el silencio ha sido una cosa, creo que soy fanático del silencio, para ponerlo claro. Pero más de una vez me ha obstaculizado, y creo que salir adelante y encontrar ese balance en el cual uno puede hablar lo necesario y hacerse entender, que no es una cosa fácil, porque vivimos en un ambiente que puede ser muy agresivo, que la gente no te deja hablar, que la gente no te escucha. Ahí la cosa se hace difícil. Una técnica que aprendí, lo había aprendido de los sufis, después lo hice con Swami, es mirarlo en la cara fijo a la persona, tratando de meterme yo en una posición relajada y decir a mi interno, Sairam, 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 Sairam. En una forma así me limpio y da la impresión que bloqueo toda mi reacción negativa, me vuelvo más tranquilo y el otro reacciona en una forma más tranquila. Sairam. Qué interesante, Juan, todo lo que dijiste. Realmente. Vamos a, antes de pasar a, bueno, que falta todavía que opinen Lilian, bueno, y se incorporó a Ramón, vamos a leer el texto que iba a leer Carlos, así continuamos con ellos. Es del 29 de septiembre de 1965, donde Saibaba nos dijo: el deber del hombre es cultivar sus facultades para la gran aventura de la realización de su unidad con la sustancia básica del universo. Una sustancia que carece de atributos, pero a la cual se atribuyen erróneamente nombres, formas y funciones. Esto se declara en las grandes sentencias engarzadas en los Vedas y ampliadas en los Upanishad. Para fijar la mente y la inteligencia en esa unidad, el hombre debe meditar sobre ella en silencio y soledad bajo la guía de un gurú. Si el mismo maestro da las respuestas a las preguntas que hace, ¿podrá el alumno progresar? Si el alumno es dejado solo, carecerá de ayuda, y si se le pide que escriba lo que pueda, solo podrá hacer garabatos. De manera que el maestro tiene que llevarle de la mano y enseñarle los movimientos. La destreza de la mano y del cerebro debe, entonces, ser reforzada por la mano conductora del gurú. El alumno debe cultivar la concentración. Cuando la atención fluye en todas las direcciones, no se puede progresar. Un buen maestro debe amar al alumno y guiarlo paso a paso. Practicando la meditación en silencio y soledad, se puede a su debido tiempo establecer el silencio y la soledad en el corazón, aún por los más transitados caminos. En la actualidad, el salón de oración o el altar doméstico se encuentra invariablemente al lado de la cocina, y los olores de la comida saltan la nariz, y los sonidos de la fritura y el hervor atrapan al oído, la mente es distraída por las voces y los ruidos. Entonces, ¿cómo puede aumentar la concentración en tal atmósfera? El silencio, dice Sai, debe empezar dentro de uno mismo. Es decir, se debe hablar menos y pensar más detenidamente, con más discernimiento. Se debe tratar de limpiar la mente de los impulsos, prejuicios y preferencias. De esta manera, el hombre debe esforzarse por llegar al fondo de su verdadera naturaleza o dharma, que es divina y es su propia forma. Qué lindo, Carlos, este discurso.
Lilian, adelante, Lilian. Bueno, dos cositas de Sai Baba. El primer y más importante sadhana que deben adoptar es la disciplina del silencio interno. El poner fin al interminable diálogo con la mente, cosa que me cuesta muchísimo y estoy trabajando en eso a través de la meditación a ver si logro eso. Y lo que dijo Juan, estoy tan de acuerdo. Yo cuando como, cualquier ingesta que hago, me molesta muchísimo que alguien empiece a comentar cosas y comente noticias. Me pongo tan mal que termino de comer así lo más rápido posible y me voy. Y después dice que dejemos descansar la mente. Sai, un momento, no proyecten en ella detalles irrelevantes que la contaminan con el humo de la envidia y la codicia, que es muy afecta en general la gente. Por eso que yo también salgo poco y lo necesario, y hablo poco también. Y como Albina, si alguien se me acerca y me habla, llevo una conversación convencional, pero por externa. Internamente no estoy conversando. Así que bueno, estoy tratando. Sairá. Gracias, Lilian. Carla, adelante, Carla. Meritorio lo tuyo, que está en medio del parque, ahí conectada. Sí, mucho sí, me empezó a doler la cabeza, digo, estoy en una plaza con mucha gente y bueno, no es el lugar ni para meditar. Pero bueno, con respecto a los segundos que estuvieron leyendo, la verdad que no he estado en silencio, no, yo soy de hablar mucho también y no puedo estar en silencio para meditar, no sé todavía lo que es meditar en silencio. Medito escuchando música, cantando, escribiendo, pero mi mente todavía no frena. Sí, de chica hablaba mucho en todas las reuniones y me di cuenta que cuando fui creciendo en la adolescencia, un poquito más grande, me di cuenta como... Bueno, yo no fui el que le puso silencio. Bueno, quedó en silencio Carla. Adriana, adelante, Adriana. Hola. Yo me voy a llamar a silencio, me parece. Bueno, nada, sería un buen chiste, ¿no? No hablar en este momento. A mí me encanta el silencio, ¿no? Y el tema es cuando estoy así como con la cabeza, como con preocupaciones o cosas que por ahí no puedo soltar o no puedo entregar a Dios y bueno, creo que ahí eso me quita el silencio, ¿no? Más que nada. Y bueno, y me gustó eso de lo que decía el texto, ¿viste? De poder centrarme en mí y no en los demás, porque eso me aquieta un montón la mente, ¿viste? Cuando yo estoy pensando en los demás, en lo que haría o en lo que no, o cualquier problema que haya, ¿viste? Con el otro, hace que yo no pueda estar en comunión conmigo misma y esté ocupándome del otro y no de mí, ¿viste? O viendo lo que hace el otro y no viendo lo que hago yo, ¿viste? Y está buenísimo poder, ¿viste? Hacer algo mío, personal, ¿viste? Ocuparme de todo lo que tengo que cambiar todavía, ¿viste? Que es un montón. Pues yo digo, ¿no? Si yo me centro en mí y en todo lo que tengo que cambiar hasta el día que desencarne, seguramente no voy a tener tiempo, ¿viste? De influir mi cabeza y influir y de ver lo que hacen los demás, ¿no? Así que esa parte me gusta mucho. Y con el tema de meditar, bueno, hay veces que necesito un tiempo para centrarme, para concentrarme y poder ponerme a meditar, porque realmente a veces no
no puedo, ¿no? Porque a veces vengo así atormentada de la calle o del laburo o de la vida misma, y si me siento a meditar necesito bajar. Y entonces me tomo esos minutos para después conectarme realmente con lo que necesito hacer, ¿no? Eso es lo que generalmente me pasa. Ojalá pudiera tener la mente todo el tiempo quieta y en silencio sería un golazo, pero no me pasa todo el tiempo. La verdad que si miento si digo que en mis 24 horas me pasa las 24 horas, ¿viste? Puedo estar tranquila, puedo estar serena, puedo estar en paz, pero la mente siempre está ahí, ¿no? Activa, para cualquier cosa, buena o mala, pero siempre está activa, ¿no? Y bueno, centrarme en Dios, nombrar a Dios, esa es otra manera que tengo de encontrar el silencio, ¿viste? Poder decir Dios, 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 o algo que me está sacando de mí, y es la manera que encuentro para volver a acercarme a Él, ¿viste? Y esto de no juzgar y de no hacer un montón de cosas que normalmente pueden pasar en la vida cotidiana, ¿viste? Bien. Así que es. Gracias Adriana, Zairam. Eligia, ¿qué estás sintiendo, Eligia? No, rescato la importancia que le puso, que explica Sai al silencio, como desde el principio me es muy oportuno para esta semana, y el resto yo creo que en un momento el silencio es una práctica, y me vino a la cabeza que en un momento el silencio también nos encuentra. Y a partir de ahí, de la experiencia, también podemos hacer ese bucle de buscarlo y que nos encuentre. Pero es una experiencia muy fuerte, y eso me vino, como entrar en ese bucle, ¿no? De buscar el silencio, de procurar con las herramientas que tenemos, y después que nos encuentre. Interesante, Eligia. Gracias. Juan Martín, adelante, Juan Martín. Está en silencio, Juan Martín. Tenés que hablar ahora. Tenés muteado el micrófono. Iniciar audio, ¿eh? Ahí ¿Ahí me está. oís? Ahí está. Maravilla. Por un lado, siempre primero un aviso. Vos, Carlos, no me acuerdo. Alguien me decía de buscar el silencio, es el lenguaje del buscador espiritual. ¿Dónde estaba? Y de curioso, como siempre me metí en Saibaba dice, puse el silencio es el lenguaje del buscador espiritual, y te lleva al discurso del 19 de febrero del 70, que es donde Swami dijo eso. Se terminó el aviso. El silencio. Honestamente, amo el silencio de acá, que es el Compli, y amo buscarlo. Nada más. Amo buscar el silencio. Qué hermoso, Juan, yo tengo que trabajar en eso, porque hay veces que genero violencia buscando el silencio. Por ejemplo, entro a mi casa y entro y pongo pausa al volumen del televisor. Y ahí ya genero, sin quererlo, violencia, porque me dice, hey, ¿qué pasa? Es que no soporto. Le digo, ¿por qué tan fuerte el televisor? Entonces tengo que trabajar mi amor por el silencio, creo que lo dijo Juan, que ama el silencio, con las actitudes de uno, en no ser violento, en ese amor al silencio. Un trabajo que en mi caso tengo que lograr con los demás, porque en mi caso amo el silencio, lo recontra necesito y lo amo. Y de hecho, Jorge, soy testigo que nos mudamos lejos de la ciudad para estar más en silencio. Gracias, Juan. Carlos va, adelante, Carlos. Si podés desmutearte, Carlos va. Bueno, está costando. Vamos a pasar a Osvaldo. Adelante, Osvaldo. Zairam.
Hola, buenas tardes, gracias. Entré un poquito más tarde, pero se va entendiendo un poco el hilo conductor. El silencio creo que es algo que a todos nos cuesta demasiado porque somos muy impulsivos tal vez, entonces, y muy ansiosos. Entonces queremos hablar, queremos expresarnos, queremos dar nuestra opinión. Somos muy buenos hablando y muy poco, no muy buenos escuchando. Tal vez eso es un defecto que, entre comillas, un defecto que el ser humano en general lleva desde lo genético tal vez. Sí concuerdo plenamente con las opiniones del resto, que el silencio es un proceso muy personal, muy individual, y que nos permite una armonía, una paz, un equilibrio cuando lo logramos. Y creo que todos estamos en ello y vamos utilizando diferentes técnicas, no importase cuáles fueran. Cada uno busca la que más le acomode o la que más le ayude. Eso, Zairán, gracias. Gracias, Osvaldo. Vamos a continuar leyendo párrafos de Say, en este caso el 22 de julio de 1958, donde nos dijo: de nada sirve dedicarse a argumentos y discusiones. Aquel que habla muy alto no ha aprendido la verdad. Créanmelo, dice Say. El silencio es el único idioma del hombre realizado. Practiquen la moderación en el habla. Esto les ayudará de muchas maneras. Desarrollará el amor, pues la mayoría de los malentendidos y tumultos surgen de palabras pronunciadas al descuido. Cuando resbala el pie, la lesión sufrida puede sanar, mas cuando resbala la lengua, la herida que causa en el corazón del otro se encona y dura toda la vida. La lengua es propensa a cometer 4 grandes errores: decir mentiras, armar escándalos, encontrar fallas en los demás y hablar en exceso. Todos estos errores deben evitarse si ha de haber paz para el individuo y para la sociedad. El lazo de fraternidad será más fuerte si la gente habla menos y cuando lo hace dice cosas dulces. Por esto se les prescribe el silencio como voto a los sadakas, que son los buscadores espirituales, en los astras. Todos ustedes son sadakas en distintas etapas del camino, y esta disciplina es igualmente valiosa para ustedes. Romina, adelante, Romina. Hola. Bueno, yo hace unas horitas le había preguntado a un amigo qué me podía decir sobre el silencio y él me contestó que en el silencio se escucha la voz de Dios. Eso me hizo acordarme de Madre Teresa, que ella decía que necesitamos el silencio para poder acercarnos al alma y para encontrar a Jesús, porque Él habla a nuestro espíritu y nosotros sabremos escuchar su voz en el silencio. Y también, bueno, pensaba en una de las enseñanzas que había dado Lao Tzu, que decía que tu silencio interno te hace imperturbable. Haz uso regular del silencio para educar a tu ego, que tiene la mala costumbre de hablar todo el tiempo. Y cuando cuando descubrí el Tao, algo que nos propusieron era pasar unas horas del día en silencio, que hagamos esa práctica y que ahí nosotros íbamos a poder desarrollar el arte de hablar sin hablar y que la verdadera naturaleza interna iba a reemplazar la personalidad artificial, dejando aparecer la luz del corazón y el poder de la sabiduría del silencio. Gracias. Qué lindo, Romina, muchas gracias. Albina, te vamos a dejar para el cierre, ¿eh? Así que ojalá te duren los datos. Vamos a dejarte bien el cierre, así nos ilustras como siempre. Marcos, adelante, Marcos. Marcos. Bueno, gracias, Horacito. Espera. Ahí se escucha. Sí, se ve que anda tu wifi medio clueco. Sí, anda medio
medio. Me gustó mucho esto que dice Swami, que la lengua tiene la tendencia de cometer 4 errores, ¿no? La primera vez que leí eso me impactó mucho. Corregime si le erro, Horacio, eran decir mentiras, armar escándalos, encontrar fallas en los demás y hablar en exceso, ¿no? Y bueno, como al principio siento que ahí como que tengo para mejorar en el cuarto, que es hablar. Y lo que sí, por ejemplo, esta semana me pasó un par de veces de en algún momento decir algo y pensar antes o incluso en algún momento después si lo que estaba diciendo realmente era algo bueno, si realmente agregaba valor o era decir nada, y qué generaba lo que estaba diciendo, ¿no? Si generaba paz, si generaba alguna especie de problema. Entonces, creo que esos 4 defectos que dices ahí de violencia de la lengua, no sé, ya con eso un montón. Entonces, me quedo con eso. Y iba a decir en el primero y me olvidé esto que me hizo mucho ruido y lo leí por primera vez ahora en la cuarentena, que el ruido hace un sacrilegio para el cielo, ¿no? Eso hasta incluso me pasó ahora cuando lo de cuarentena por primera vez, que había leído eso, nunca lo había escuchado tampoco nada, de hasta prestar atención a cuando voy caminando por adentro de la casa o cuando corro una silla, levantarla para que no haga ruido o cosas así de presión porque me quedó realmente resonando. Así que bueno, nada, gracias. Gracias a vos, Marcos. Bueno, Carlos va. Adelante, Carlos, si ya estás con buena señal. Desmuteate, Carlos, por favor, que estás en silencio. A menos que la providencia quiera silenciarte nuevamente. Parece que así será, don Carlos va. Silvia, adelante. Adelante, Silvia. Yo había hecho la tarea y Daniel Kumar encontré algo que es hermoso, que habla, dice, silencio por favor, dice, las profundidades están calladas, lo superficial murmura, dice el capítulo. Entonces marqué algo que dice Baba, que dice, cuando el pensamiento, la palabra y los hechos están en desacuerdo, es imposible mantener silencio. Aún si es practicado exteriormente, tal silencio no tiene sentido y no es útil. Una perfecta armonía entre el pensamiento, la palabra y la acción asegura, alienta y motiva el silencio, que es el reflejo de la paz interior y de la tranquilidad. Bueno, me parece que a Baba no se le puede discutir nada. Estoy totalmente de acuerdo, es así. Yo lo vivo en un lugar de trabajo donde hay mucho ruido y yo le pido a Baba de no engancharme con las cosas que escucho, porque a veces la mente, yo soy bastante silenciosa, no hablo mucho, digamos, pero no me quiero enganchar con la mente, entonces le pido y me ayuda. Y después, de un rato largo, viste, la gente empieza como a calmarse, a callarse, porque somos varios, entonces, bueno. Y es verdad eso, todo lo que dice Baba es tal cual, y uno lo puede ver cuando hay mucha conversación, no se hace nada. Y hay chisme y hay
murmuraciones y sospechas y todas las cosas que la mente cuando está al cohete, bueno, hace. Pero es así, tal cual. No, eso nomás quería compartir. Gracias, Silvia, gracias. Jorge, adelante, Jorge. Me vino a la mente un extracto, un satsang que una vez diste, creo, estando en el Ashram, que te dijiste a vos mismo, ¿cuántos somos acá adentro, en tu mente? Eso estaba pensando hace 2 minutos. Estamos conectados, Jorge. Sí, el otro sábado pasó lo mismo. Eso fue que estaba durmiendo una siesta y bueno, llegó un momento que exploté y digo, basta, baba, ¿cuántos somos acá adentro? Y no éramos 2 discutiendo, éramos como 10 por lo menos dentro mío, ¿no? Y fue muy, muy obvio. Y otra cosa que estaba pensando en este momento como para compartir, estando en el Ashram, participé del Onkar, de la salita chiquita donde había un sillón para baba. Y lamentablemente fui una sola vez, no quería ir porque digo, me pierdo la posibilidad de estar en primera fila, pero la verdad que fue una experiencia maravillosa. Ahí se hacía el Onkar. Del Onkar, del ON 1 al 20, la cabeza, éramos 100 personas adentro mío discutiendo, era impresionante. Yo digo, no puede ser que estando acá, tan tranquilo y haciendo el Onkar con tanta gente espiritual, mi cabeza esté volando tanto. Digo, no puede ser, no puede ser. Y en el ON número 21, es como que se produce una explosión adentro de mi cabeza y queda en un silencio total absoluto. Y ahí me di cuenta que uno realmente no controla la mente. Fue una experiencia muy linda de vacío mental y ahí pude experimentar realmente un silencio. Y se me vino a la mente también 2 fundamentos por el cual el sonido debería ser utilizado solamente por Dios y por qué el devoto debería utilizar solamente el silencio. El sonido debería ser utilizado solamente por Dios porque Dios creó o manifestó el universo a través del sonido. No nos olvidemos que cuando no existía nada, Dios comienza este juego de la manifestación a través del OM, a través del sonido. Y el sonido es lo más sutil de todo, que permea los 5 elementos. O sea, la importancia del sonido. Y nosotros lo utilizamos alegremente. Así que hay que tener cuidado, más allá de esto, la famosa frase que dice que uno es esclavo de las palabras que suelta y amo de las que guarda. Así que realmente tendríamos que hablar cada vez menos. Y el segundo fundamento por el cual los devotos deberíamos guardar nada más que silencio es de una frase que está en el Ashram, una frase de Sai, que dice que más o menos así, que después del darshan deberíamos guardar silencio, deberíamos quedarnos ahí mismo en el mandil meditando en silencio para no perder la energía que él nos dio durante el darshan. O sea, esa importancia del silencio, o sea, es como que Dios es el encargado de emitir el sonido y los devotos deberíamos estar encargados nada más de guardar silencio para poder recibir el beneficio del sonido. Eso es lo que se me vino a la mente. Zaira. Gracias, Jorge. Carlos, a ver si ahora podés, Carlos de Villagra, a ver si podés desmutearte. Bien, Carlos, ahí está. ¿Se me Adelante. escucha? Sí. ¿Se me escucha? Ahora sí. Bueno, por fin, parece que quería que guardase silencio, ¿no? Bueno, muy contento de estar aquí con todos vosotros, ¿no? Desde aquí de Madrid. El silencio para mí ha sido una de las cosas más importantes que yo he aprendido de Baba. Cuando he hecho también curso de valores humanos aquí en España, el curso que hacen en Europa, a los niños se les hace practicar el silencio. Es una de las cosas que yo amo más, porque se aquieta la mente. La mente se aquieta y entonces empieza una conexión que realmente va mucho más allá. Yo creo que la conexión máxima se logra con Dios cuando te escuchas, cuando estás en silencio. La ley de la electricidad, que a veces tenemos mucha resistencia, que a veces no queremos hacer cosas. Cuando la resistencia disminuye, la intensidad de corriente con Dios es inmensa. Es decir, las leyes del universo se aplican también a nosotros. Porque la conciencia en realidad, nosotros tenemos nuestro cerebro, pero la conciencia va más allá del cerebro. Cuando estamos alineados, eso es como un instrumento que nos conecta con Dios. Cuando eso está completamente conectado,
se realiza el milagro, digamos, de la conexión. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces en mi vida, como cosa de experiencia personal, debo decir que cuando hay silencio, consigo creatividad. Es decir, surgen momentos mágicos, vamos a decir así. Es decir, muchas veces la mente está embotada, pero cuando está en silencio ya te conectas con Dios y realmente surge lo maravilloso. Eso me pasa porque yo también escribo, hago algunas cosas, yo estoy jubilado ahora, pero estoy haciendo un trabajo también que lo he llamado Prema-Cultura, que después ya lo conoceréis, que es un trabajo que es la cultura del amor. Este trabajo, cuando a veces estoy haciendo algo, parece que a veces no sale, pero cuando piensas en silencio profundo con Dios, realmente surgen ideas nuevas, es como Dios que te está hablando y que te va guiando. Es mi experiencia. Eso es lo que puedo contar así rápidamente, y Sairán a todos vosotros. Gracias, Carlos, y bienvenido, Carlos, bienvenido. Gracias, y a ver si puedo estar en otros círculos con vosotros. Bienvenido, Gracias. Gracias a vos. Bueno, Juan, de Roma, adelante, Juan. Sí, no, estuve reflexionando sobre eso de no buscar fallas en los demás, que para mí es un punto conflictivo, porque si algo muy dentro de mí me dice que una persona está errando, siento que en alguna forma tengo que decírselo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Teatralizo. Le digo que yo tengo esa falla. Empiezo a decir, sí, yo soy así, yo soy así, yo soy así. No importa si es cierto o mentira. Si la otra persona escucha eso, más de una vez trata de destruirme o el mío argumento y aún sale con cierta agresión. Trabajo hecho. Al tratar de destruirme a mí, se está destruyendo al interno de esa persona. Y así crece. Claro, o se está despabilando, que también ese problema lo tiene adentro. Entonces, creo que más de una vez, al principio yo era muy reactivo en el sentido que había una persona con una falla y la confrontaba. Ahora he aprendido a decírselo en otra forma, más amorosa, digamos. Y esa forma más amorosa es ponerme yo haciendo de ese teatro, diciendo, sí, yo soy así, yo soy malo, soy así, 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 así. Y la otra persona, cuando le cuento cómo soy yo, ese yo ficticio, me ataca. Y si me ataca, el trabajo está hecho. Se está atacando a ella misma. Bueno, gracias, Juan. Interesante, interesante. Raúl, adelante. 1 minuto, 10 segundos, Raúl. ¿Está bien? Bueno, vos me cortas directamente. No, me acordaba de una clasificación que hay estudiando este tema, que las personas son explicativas, son visuales o son sintéticas. Es otro nombre, no es sintético, pero es un nombre que significa lo mismo. Yo estoy entre las personas explicativas, que cuando quiero decir algo, tardo largamente en decirlo. El sintético te dice 3, 4 palabras, ¿cierto? Y puede ser que la gente lo entienda o no, pero ahí ya dejó concreta su mensaje. Y el visual prácticamente en general mira para otro lado, levanta la cabeza, creo, en un ángulo que no es, digamos, es como a 45 grados, pero hacia arriba, y prácticamente no habla. Estas características las tienen todos los seres humanos. Otra característica mía es que soy de Leo, ¿cierto? Yo nací en un signo que es muy vanidoso y orgulloso. Entonces, y que soy explicativo. Entonces, quiero decir con esto que debido a estas cosas que he ido aprendiendo con Baba, soy un Leo modificado, porque tengo que tratar de
calmar mi vanidad y mi orgullo y ser menos explicativo, ser más conciso en las cosas que digo. O sea, quiero decir que todos venimos codificados con determinadas cosas que nos hacen ser como somos, ¿cierto? Acá vemos un menú de un montón de gente que dice distintas cosas, pero también tiene que ver con el medio, en cómo se desarrollaron, cuándo nacieron y por qué. Lo importante es ser consciente de lo que uno es y en base a las enseñanzas de Baba, cómo ir modificando lentamente lo que se puede modificar. Sairam. Muy bien, Raúl. Lacónico, un término que a mí una vez me dijeron y lo busqué en el diccionario. Lacónico es el que habla poco y conciso. Eso, es exacto. Carlos Yáñez, adelante. No, te voy a decir algo sobre un par de cositas que se dijeron. Bueno, el silencio debe empezar dentro de uno mismo, es decir, se debe hablar menos y pensar más detenidamente. Bueno, eso es fundamental, ¿no? Aparte uno lo hace con más discernimiento. Y después se debe tratar de limpiar la mente de los impulsos, prejuicios y preferencias. De esta manera el hombre va buscando llegar a su verdadera naturaleza. La naturaleza del hombre es divina. O sea que es un estado que uno debe tratar de llegar y de mantener. Porque en ese estado uno tiene alegría, paz y amor. Tu vida acontece así. Entonces, cuando uno lo va llevando, que lo vamos buscando, cuando uno está, la verdad que tendría que tratar, es todo un trabajo, ¿no?, de mantenerlo. Después me gustaron dos cosas que dijeron. Uno estuvo muy lindo, esto del pensamiento, palabra y acción, que cuando son correctas las tres, generan un estado de silencio. Estuvo espectacular eso. Me encantó muchísimo lo que dijo Jorge con lo del silencio después del Dayan, y yo le diría que también después de los cantos, ¿no? Que toda esa energía que obtenemos a partir del Dayan, cuando había los Dayan, y de los cantos, mantenerla para uno mismo, que le hace muy bien. Bueno, nada más por ahora. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, 2 minutos para cada uno. Adelante, Lilian. Estás consumiendo los 2 minutos, Lilian. Perdón, Zaira. No, nada que decir. Está todo muy, muy, muy claro. El silencio interno es el más importante. El silencio externo puede ser ocasional y es conveniente, pero por ahora creo que tengo que seguir con mi sadhana de meditación para obtener el silencio mental. Gracias. Muy interesante, Lilian. Carla, adelante, Carla. Bueno, acá se escucha más tranquilo los niños. La verdad que justo a partir de hoy a la mañana me puse a hacer unas intenciones para este año, y una era empezar a practicar la meditación, pero en silencio, que creo que antes quería decir que no, hasta ahora no he podido practicar la meditación más de, no sé, 1, 2, 3, 5 minutos sin levantarme o pensar, ¿no? Pensar todo el tiempo. Así que viene como justo, es como una charla sencilla la que dieron hoy, pero tan importante, que creo que es la base de todo, el escuchar, el silencio, no hablar de más, bueno, y todo lo que estuvieron compartiendo todos. Refresca mucho y, bueno, y me ayuda a que sí, que tengo que empezar a
hacer esa práctica tan importante, seguramente va a quietar la mente y hacer mejores intenciones, mejores comportamientos, mejor en la vida, para poder saber qué es lo que tiene que hacer uno. Tiene que hacer silencio, prestar atención y escuchar el interior, ¿no? Del alma, que hable el alma y el corazón realmente. Bueno, eso. Gracias, un beso. Gracias, Carla. Vamos con los profes de música, 2 minutos cada uno. Empezamos con Gisela. Acá estoy. Sí, esto del silencio, como decía la compañera, interno y externo, yo lo que me puse el año pasado ya era el silencio interno, sobre todo conectado a la meditación, que toda la concentración, porque esto de limpiar los pensamientos, uno quiere concentrarse en la meditación y los pensamientos como vienen a mil, y bueno, entonces silenciar los pensamientos es todo un desafío para el sadhana interno, y bueno, eso me cuesta un poco, pero bueno, me parece que con perseverancia lo voy a poder lograr. Sairam. Gracias, Gisela. Claudio, adelante, Claudio. La mejor manera de entender algo es haciendo silencio. Incluso entender cuándo hablar. Y eso por un lado me parece. Y por otro lado, cuándo hablar justamente. Hay un concepto en la improvisación, cuando se juntan músicos a improvisar, el músico tiene que atender varios planos de atención, ¿no? Tiene que escuchar su propio sonido, escuchar el sonido de los demás y un sonido grupal, y además dejar un plano de atención libre para lo que vaya siendo nuevo, también sea incorporado a eso que está siendo creativamente creado, valga la redundancia, en ese preciso momento. Si hay alguien que en ese momento tiene inspiración, los demás lo van a captar y van a dejar que hable y se manifieste. Y eso no sale desde la mente. Si hiciéramos una comparación de un ensamble, en la canción final vendría a ser como un gran om en el que se manifiesta la orquesta de la creación en el momento en el que está siendo improvisado todo. Y cada uno de nosotros, cuando estamos conectados directamente, somos instrumentos más allá de la individualidad. Solamente si hay ese plano de escuchar el propio sonido y escuchar el sonido de los demás, y escuchar aquello que está haciendo la improvisación a la cual hay que seguir los demás, nos hacemos pasivos a eso que está ocurriendo y que va cambiando en cada momento, como la creación misma. Sairam. Gracias, Claudio. Juan Martín. Estás muteado, Juan. A ver si te abrís el microfonito. Silencio ahora. ¿Ahí me oís? 10 puntos. Perfecto. Honestamente, lo que decía antes, amo buscar silencio. Consigo mucho, poco no, bueno. Amo buscarlo, como cada cosa que quiero. ¿Puedo buscarlo? Sí. ¿A dónde llego? Bueno, puedo buscarlo. Amo eso y me empujo para ese lado. Sairam. Gracias, Juan Martín. Adelante, Marcos. Horacito, yo nada que agregar, así que gracias. Gracias por tu silencio, Marcos. Adriana, adelante, Adriana. 2 minutos y 20 segundos tenés. No, bueno, yo recordar que tengo una boca y 2 orejas, así que hay que hablar menos y escuchar más. Eso. Y sobre todo escuchar la voz de Swami, la voz interior de cada uno de nosotros. Eso, nada más.
Gracias, Adriana, gracias. Osvaldo, adelante, Osvaldo. El silencio lo he practicado con la ayuda del modo pandemia. ¿Por qué razón lo digo? Porque me ha servido para hablar poco o menos, para no encontrar falla en los demás, para intentar en ningún momento mentir y jamás armar líos. Entonces creo que para mí el modo pandemia me ha servido mucho para la reflexión final, mi autorreflexión y mi conducta. Eso, nada más, bien lacónico. Gracias, Ayrán. Qué lindo, gracias, Osvaldo. Bueno, antes de pasar al cierre que lo va a dar Albina, ¿alguien se quedó con algo por manifestar? No sé, Romina o alguien que ha participado, yo le di poca participación. Siéntanse libres de decir lo que sientan. Si alguien quiere, antes de pasar a Albina. Bueno, Albina, el cierre todo tuyo. Tranquila, vos tenés más tiempo. Horacio. Sí. ¿A dónde estás? No, que me faltó una cosita, que si cerramos nuestros oídos, dice Swami, que escuchamos el sonido del Om, y ese es el sonido del silencio, el sonido de Dios. Así que es practicando eso. Es interesante. Gracias, Lilian. Albina, adelante, Albina. Bueno, hay tanto. Hay una frase que a mí me llamó la atención aún antes de conocer a Baba, que decía que el silencio es la actividad profunda del alma que escucha. Pero hay varios tipos de silencio. Y no quería dejar pasar esto de cuando un joven le pregunta a Jesús cómo debía ser para hablar con el Padre o dirigirse al Padre. Y él le dice, enciérrate en el silencio de tu habitación y allí habla con él. Que allí le enseña, ¿no es cierto?, una oración, digamos, que es el Padre Nuestro. O sea que en el silencio es donde vamos a poder escuchar a Dios, porque ya demasiado Dios nos escucha a nosotros, con todos nuestros pedidos y todo. Somos 3 cuerpos. El cuerpo denso, todo lo físico, el sutil o mental y el causal. ¿Cómo comenzamos con este asunto del silencio? Con todo lo que es denso, tratando, ¿no es cierto?, de que los sentidos se aparten de todos los sonidos externos. Por eso, el buscador espiritual busca la soledad, busca, digamos, el lugar calmo, el silencio. Todo eso tiene que ver, digamos, con todo lo denso. Pero después tenemos el silencio mental. Y Baba dice, que creo que hoy alguien lo dijo, no recuerdo si era Carlos o quién, que para reducir la mente al silencio, lo dice justamente en el libro Divinas Palabras, volumen 2, están los ejercicios respiratorios de inspiración y exhalación, el servicio a los demás, porque cuando la mente está ocupada en hacer algo por los demás, olvida el diálogo consigo misma. Y la disciplina espiritual, que es cantar la gloria de Dios, recitar su nombre, posturas de yoga, todo eso que ayudan a calmar la mente.
Nosotros decimos que que la meditación ayuda. Sí, la concentración, que en cualquier momento puedes sacarnos, ¿no es cierto?, un pensamiento de una concentración, de la contemplación también. Pero cuando llegamos al estado de meditación, ya nada nos perturba. Así escuchemos el ruido que escuchemos. Y se llega, porque, ¿cómo explicarlo? Cuando la mente está inmersa en Dios, aun cuando estemos en medio de un gentío, no vamos a escucharlo. Y esto lo podemos ver en el Gita. Cuando Arjuna y Krishna están en la batalla, en medio de la batalla, imaginemos lo que es una batalla. El griterío, el ruido de las armas, el lamento de los heridos, y en ese tiempo, ¿no es cierto?, de los animales también, el caos que es una batalla. Y en ese momento, Krishna le recita, le dice el Gita a Arjuna: no bajo un árbol, no en una cueva, no en los Himalayas, en medio de una batalla. ¿Por qué? ¿Dónde está el secreto? En la calma mental. Entonces a mí me pasa, cuando voy viajando en un colectivo o algo, que puedo, no sé si decir escuchar los ruidos de los autos, del tráfico, de la gente, porque me abstraigo, mi mente no lo escucha. Pero cuando mi mente lo escucha, allí digo yo, en este momento yo no estoy preparada para recibir el Gita. ¿Qué significa? Esa conexión con Dios. Cuando el ruido externo nos saca, no podemos tener esa conexión. Entonces, el paso sí es la contemplación, la concentración para llegar a la meditación, que es lo máximo. Lo máximo. Pero tenemos que empezar no tanto por el ruido, porque nos moleste o escuchar el ruido externo, porque va a ser imposible, estamos en este plano, salvo que vayamos al bosque y al medio de la selva, sino al silencio de la mente. Y como dijimos que somos 3 cuerpos, ese silencio de la mente nos llevará a tener contacto con el cuerpo causal. Entonces, tenemos que empezar a practicar, pero el silencio de la mente. Porque allí nos vamos a dar cuenta que vamos a poder estar en una fiesta y en medio del ruido y nuestra mente en paz y en calma. Y cuando nuestra mente acusa el impacto externo, preguntarnos si nuestra mente estaría dispuesta en ese momento para que Krishna nos diga el Gita. Y yo creo que el silencio
es importantísimo. Importantísimo. Porque es el primer paso dentro del mundo denso, de lo denso. ¿No es cierto? Entonces buscamos un espacio, un rincón de la casa, un templo, un lugar que nos inspire. Pero ese es un comienzo. Porque a lo que debemos llegar es a que no nos moleste absolutamente nada de lo externo. Recordemos y nunca olvidemos a Krishna y Arjuna, que para mí es el ejemplo máximo de una mente en calma. En este caso la de Arjuna, por supuesto. Y también tenía preparado para decirles, que lo dice Baba en realidad en el mismo libro, Divinas Palabras, tomo 2, que dice que el creador, o sea, Brahma, se asocia con la garganta. Fíjense ustedes. La región de la garganta, dice Baba, crea cosas. Y es por ello que se denomina la región del creador. Fíjense, crea cosas. Todo lo que nosotros decimos como sonido, justo los martes estoy dando esa parte de la creación. Primero el sonido, el Om, y luego, ¿no es cierto?, la manifestación de lo sutil y lo denso. Y así pasa con lo que nosotros podamos decir. Fíjense, el creador, Brahma, se asocia con la garganta. Porque combinada con la energía superior, dice Baba, la región de la garganta crea cosas. Y esto, para que tengamos, ¿no es cierto?, mucho cuidado al hablar y cómo hablamos y qué decimos. Hablar podemos, pero ¿cómo? Y cómo decimos las cosas. Entonces, para terminar, porque con el silencio hay muchísimo, ¿no es cierto?, saber que vamos a empezar por conseguir el silencio ambiental, digamos, si es que podemos. Pero lo importante es llegar al silencio de la mente. Entonces no nos va a molestar absolutamente nada. Y vamos a poder estar en contacto con la divinidad, sin que nada pueda alterarnos. Sairán, hermanitos, espero que lo consigamos. Yo también estoy en eso, espero conseguirlo. Pero Baba nos da las pautas que son muy claritas y precisas. Sairán, hermanitos. Gracias, Albina, gracias, qué lindo, se vio la atención de los que están que nos veíamos conectados. Gracias, Albina. Y bueno, cae de maduro para el sábado que viene la meditación como tema, por lo que se habló hoy. No lo hemos tocado todavía el tema de la meditación, así que el sábado que viene vamos a hablar a leer de Sai lo que dice sobre la meditación y cada uno expresará lo que siente. Bueno, vamos a hacer un Oni Interesanti y le damos un cierre formal a este hermoso círculo que pasó hoy. Shanti, Shanti, Shanti.
Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Baba Jiki. Jai. ¡Jai! ¡Yay! Bueno, que estén todos muy bien. Saco la foto. Una foto, a ver quién, los que se quieran poner la foto. Jorge, Peinate, dale. Marco, hacé como yo, peinate el flequillo, por favor. Bueno, qué lindo. Gracias a todos, qué hermoso. Que estemos muy bien. Ay, Gisela. Bueno, todo. Chau, chau, saludos. Chau, chau. 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 Que termine lindo el día. Irán a todos. Irán. Los amo, los amo. Irán desde España. Gracias, Albina. Gracias a todos.